Muy buenas tardes, me identifico. Mi nombre es Beatriz Alfaro. Soy actualmente estudiante de Derecho, perteneciente a la unidad curricular de Derecho Probatorio con el doctor José Luis Domadora. Hoy vengo a asumir el compromiso de desarrollar un análisis sobre lo que son las limitaciones a la libertad probatoria, orientada siempre a explicar lo que es de forma sistemática cuáles son más o menos esas restricciones que se dan en materia legal sobre ciertas libertades de prueba. Entrando con la parte de la introducción, pues este video, esta pequeña exposición, tiene una finalidad bien definida y es estructurar el estudio de las limitaciones a la libertad probatoria. Esto abarca, por supuesto, lo que es la parte de la regulación de los medios inadmisibles, como la confesión, incluso como el careo que se pueda dar con el imputado. También incluye lo que es el tratamiento que se le da a esos mecanismos, como la reconstrucción de los hechos, la experimentación y, por qué no, el uso de las videoconferencias. Esto pues en el marco de un derecho telemático que cada vez toma mayor fuerza. Todo ello siempre bajo una misma perspectiva, tanto doctrinal como legal, que permite comprender a nosotros como estudiantes pues esa función garantista del sistema probatorio dentro del marco constitucional. El análisis de la libertad probatoria resulta ser un eje fundamental, debido a que el sistema venezolano reconoce la posibilidad de poder utilizar los medios de prueba que consideremos que avalan nuestros argumentos, pero igualmente exige que estos respeten condiciones conocidas ya como la licitud, la pertinencia y, por supuesto, la legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el derecho a aprobar no puede ser ejercido de manera arbitraria, sino dentro siempre de un marco normativo que garantiza la protección de los derechos fundamentales, especialmente lo concerniente al debido proceso, que ya se encuentra consagrado en la Constitución en el artículo 49, que establece así pues esas posibilidades de nulidad de todo ese tipo de acciones que resultan contrarias a lo que es estas garantías. En el punto A está lo que son las limitaciones a la libertad probatoria. Cabe destacar que en Venezuela existe la libertad probatoria tal como la hemos venido estudiando en las unidades de competencia previa. Ellas se configuran como un principio abierto que permite a las partes utilizar cualquier medio de prueba que no sea restringido. Esto se traduce pues simplemente en el hecho de que dicha amplitud se encuentra condicionada por los criterios que ya hemos mencionado, significando pues que la admisión de la prueba depende de su adecuación al objeto del proceso y a su obtención conforme a las leyes venezolanas. Esto quiere decir a la Constitución, así como al Código Orgánico Procesal Penal, publicado en el año 2021. Su fundamento reposa en el artículo 49, que prohíbe pruebas obtenidas con violación a los derechos en la dimensión del debido proceso, aunado al artículo 198 del COP, que establece que todos los hechos pueden ser probados por cualquier medio lícito, salvo que exista una prohibición previa. Esto deriva necesariamente a lo que es el parafraseo que se hace a la noción del doctrinario González, que en el año 2022 sostiene que la libertad probatoria no implica una ausencia de regulación, sino contrariamente una facultad condicionada por ciertos requisitos legales que determinan lo que es la validez del medio probatorio, de modo que su admisión se encuentra siempre sujeta a esos criterios de idoneidad, utilidad y conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano. Este planteamiento hecho por González hace inferir que a esta investigadora que la libertad probatoria no se ciñe exclusivamente a un principio absoluto. Contrariamente emerge como esa técnica jurídica regulada, amparada, pautada, en la que el juez desempeña un rol activo al verificar precisamente que el medio probatorio cumpla con las exigencias normativas, evitando así que elementos carentes de fiabilidad o que hayan sido obtenidos ilícitamente puedan incidir de alguna manera en lo que es la decisión judicial. En el punto B se refiere a la confesión en el proceso. En el contexto del sistema acusatorio de Venezuela, la confesión no se configura en sí como un medio probatorio de forma autónoma o plena o suficiente.
debido a que la declaración del imputado siempre se encuentra salvaguardada por aquello del derecho a no autoseñalarse como autor o responsable de un determinado hecho. ¿Esto qué pasa? Esto impide que su manifestación pueda ser valorada de forma aislada sin otros elementos que puedan respaldar esos dichos, reforzando así entonces la necesidad que existe de que el sistema probatorio basado en lo que es en la verificación objetiva de los hechos. Esto digamos que se apoya en la opinión de Fernández, por ejemplo, quien indica que la declaración del imputado debe ser apreciada dentro de un conjunto probatorio y no como un elemento independiente, dado que su valor va a depender siempre de las condiciones en que fue obtenida, así como la coherencia con otros medios de convicción. Esto se encuentra fundamentado no solamente en la doctrina, como podemos ver de Fernández, sino que también encuentra aval en lo que es el artículo 198 del COP y los artículos 46 y 49, numeral 5 de la Constitución. El punto C es sobre la prueba del careo entre el testigo y el imputado. Hablar del careo es referir a un medio que ostenta limitaciones relevantes dentro del proceso penal. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Esto nace precisamente a la posibilidad que se ha generado de poder afectar el derecho de la defensa y a la integridad del mismo imputado, justificándose de forma indudable en su tratamiento restrictivo que se le da en el ordenamiento jurídico, especialmente cuando su práctica puede implicar pues ciertas presiones que resultan indebidas o en conjunto de alteraciones en la espontaneidad de las declaraciones. Esto pues viene a configurarse así como en un instrumento que debe ser analizado con mucha cautela dentro de lo que es el sistema probatorio. Tanto es así que el doctrinario Duque, en su publicación que se llama Los comentarios del derecho probatorio en Venezuela, sostiene en ese particular que los mecanismos de confrontación directa deben aplicarse de forma excepcional, garantizando siempre lo que es la protección de los derechos del imputado, evitando cualquier forma de coacción o cualquier forma de presión que afecte su libertad de decisión. ¿Cómo podemos interpretar entonces esta posición doctrinal? Asume que el careo no puede ser concebido como un instrumento libre de aplicación. Más bien se encuadra en una práctica condicionada por el respeto a las garantías procesales, consolidando así porque el proceso penal prioriza lo que es la protección del individuo frente a posibilidades de abuso en la obtención de los medios probatorios. Esto se fundamenta en el contenido esencial del artículo 222 del COP, donde señala procedente en sus declaraciones que hayan discrepado sobre hechos o circunstancias que resulten pues marcadamente o notoriamente relevantes para ese proceso que se está llevando. La letra D refiere a lo que es la reconstrucción de los hechos y la experimentación. Se trata a discernimiento muy personal de una prueba que emerge como mecanismo probatorio orientado a verificar la plausibilidad de los acontecimientos que se están investigando. Pero su práctica exige el cumplimiento de condiciones estrictas que aseguren lo que es la fidelidad de la representación, así como la ausencia de cualquier alteración que pueda distorsionar de alguna manera, ya sea de forma superflua, esa realidad procesal investigada, impetrando necesariamente una supervisión judicial estricta y constante para garantizar la validez de esas reconstrucciones que fueron realizadas. Fundamentado esto específicamente en el contenido del artículo 102 del COP, donde señala que se permiten hacer reconstrucciones que sean necesarias y que requieren pues obviamente de una sólida justificación, y así también lo ratifica el doctrinario González. Ya como último punto vamos a referir a lo que son las videoconferencias, la letra E, como medio de prueba. Efectivamente, en Venezuela se admite el uso de las videoconferencias en el proceso, no solamente en el proceso penal, por cuanto este representa una adaptación de esa tecnología de punta que estamos viendo que cada vez se invierte más y más en cada una de esas actividades que desempeñamos a diario cada uno de nosotros, pues, que permite precisamente lo que es la realización de los actos procesales a distancia.
No obstante, su implementación debe garantizar el respeto a los principios ya conocidos y que son marcados como una especie de requisitos sine qua non en los procesos. Estos son la transparencia, la inmediación, la contradicción. Su fin último descansa en asegurar que la interacción entre las partes que están involucradas en un proceso y el juez mantenga siempre los estándares necesarios para una adecuada valoración probatoria. Esto se fundamenta también en los artículos 155 del COP, 26 y 49 de la Constitución, que refieren específicamente a el debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Ya para concluir este tema tan maravilloso, bueno, podemos señalar entonces que el estudio que fue llevado a cabo permite pues afirmar que efectivamente la libertad probatoria en el proceso penal venezolano se encuentra debidamente estructurada bajo un modelo que es bastante garantista, que establece ciertos límites claros, orientados siempre a proteger lo que son los derechos fundamentales de los seres humanos. De modo que hablar de la admisión de la prueba no depende únicamente de su utilidad, sino que va más allá, que trasciende. Es decir, que también va a depender de la conformidad con los principios de la legalidad y la licitud que rigen el proceso jurídico en Venezuela. Muchas gracias por su atención. Se le invita a esta audiencia pues, a poder profundizar en este tema del derecho probatorio, promoviendo lo que son pensamientos analíticos, interpretativos, que sean Entrando con la parte de la introducción, pues este video, esta pequeña exposición, tiene una finalidad bien definida y es estructurar el estudio de las limitaciones a la libertad probatoria. Esto abarca, por supuesto, lo que es la parte de la regulación de los medios inadmisibles, como la confesión, incluso como el careo que se pueda dar con el imputado. También incluye lo que es el tratamiento que se le da a esos mecanismos como la reconstrucción de los hechos, la experimentación y, por qué no, el uso de las videoconferencias, esto pues en el marco de un derecho telemático que cada vez toma mayor fuerza. Todo ello siempre bajo una misma perspectiva, tanto doctrinal como legal, que permite comprender a nosotros como estudiantes pues esa función garantista del sistema probatorio dentro del marco constitucional. El análisis de la libertad probatoria resulta ser un eje fundamental, debido a que el sistema venezolano reconoce la posibilidad de poder utilizar los medios de prueba que consideremos que avalan nuestros argumentos, pero igualmente exige que estos respeten condiciones conocidas ya como la licitud, la pertinencia y, por supuesto, la legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el derecho a probar no puede ser ejercido de manera arbitraria, sino dentro siempre de un marco normativo que garantiza la protección de los derechos fundamentales, especialmente lo concerniente al debido proceso, que ya se encuentra consagrado en la Constitución en el artículo 49, que establece así pues esas posibilidades de nulidad de todo ese tipo de acciones que resultan contrarias a lo que es estas garantías. En el punto A está lo que son las limitaciones a la libertad probatoria. Cabe destacar que en Venezuela existe la libertad probatoria tal como la hemos venido estudiando en las unidades de competencia previa. Ellas se configuran como un principio abierto que permite a las partes utilizar cualquier medio de prueba que no sea restringido. Esto se traduce pues simplemente en el hecho de que dicha amplitud se encuentra condicionada por los criterios que ya hemos mencionado, significando pues que la admisión de la prueba depende de su adecuación al objeto del proceso y a su obtención conforme a las leyes venezolanas. Esto quiere decir a la Constitución, así como al Código Orgánico Procesal Penal, publicado en el año 2021. Su fundamento reposa en el artículo 49, que prohíbe pruebas obtenidas con violación a los derechos en la dimensión del debido proceso, aunado al artículo 198 del COP, que establece que todos los hechos pueden ser probados por cualquier medio lícito, salvo que exista una prohibición previa. Esto deriva necesariamente a lo que es el parafraseo que se hace a la noción del doctrinario González, que en el año 2022 sostiene
que la libertad probatoria no implica una ausencia de regulación, sino contrariamente una facultad condicionada por ciertos requisitos legales que determinan lo que es la validez del medio probatorio, de modo que su admisión se encuentra siempre sujeta a esos criterios de idoneidad, utilidad y conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano. Este planteamiento hecho por González hace inferir que a esta investigadora que la libertad probatoria no se ciñe exclusivamente a un principio absoluto. Contrariamente emerge como esa técnica jurídica regulada, amparada, pautada, en la que el juez desempeña un rol activo al verificar precisamente que el medio probatorio cumpla con las exigencias normativas, evitando así que elementos carentes de fiabilidad o que hayan sido obtenidos ilícitamente puedan incidir de alguna manera en lo que es la decisión judicial. En el punto B se refiere a la confesión en el proceso. En el contexto del sistema acusatorio de Venezuela, la confesión no se configura en sí como un medio probatorio de forma autónoma o plena o suficiente, debido a que la declaración del imputado siempre se encuentra salvaguardada por aquello del derecho a no autoseñalarse como autor o responsable de un determinado hecho. ¿Esto qué pasa? Esto impide que su manifestación pueda ser valorada de forma aislada sin otros elementos que puedan respaldar esos dichos, reforzando así entonces la necesidad que existe de que el sistema probatorio basado en lo que es en la verificación objetiva de los hechos, esto digamos que se apoya en la opinión de Fernández, por ejemplo, quien indica que la declaración del imputado debe ser apreciada dentro de un conjunto probatorio y no como un elemento independiente, dado que su valor va a depender siempre de las condiciones en que fue obtenida, así como la coherencia con otros medios de convicción. Esto se encuentra fundamentado no solamente en la doctrina, como podemos ver de Fernández, sino que también encuentra aval en lo que es el artículo 198 del COP y los artículos 46 y 49, numeral 5 de la Constitución. El punto C es sobre la prueba del careo entre el testigo y el imputado. Hablar del careo es referir a un medio que ostenta limitaciones relevantes dentro del proceso penal. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Esto nace precisamente a la posibilidad que se ha generado de poder afectar el derecho de la defensa y a la integridad del mismo imputado, justificándose de forma indudable en su tratamiento restrictivo que se le da en el ordenamiento jurídico, especialmente cuando su práctica puede implicar pues ciertas presiones que resultan indebidas o en conjunto de alteraciones en la espontaneidad de las declaraciones. Esto pues viene a configurarse así como en un instrumento que debe ser analizado como con mucha cautela dentro de lo que es el sistema probatorio. Tanto es así que el doctrinario Duque, en su publicación que se llama Los comentarios del derecho probatorio en Venezuela, sostiene en ese particular que los mecanismos de confrontación directa deben aplicarse de forma excepcional, garantizando siempre lo que es la protección de los derechos del imputado, evitando cualquier forma de coacción o cualquier forma de presión que afecte su libertad de decisión. ¿Cómo podemos interpretar entonces esta posición doctrinal? Asume que el careo no puede ser concebido como un instrumento libre de aplicación. Más bien se encuadra en una práctica condicionada por el respeto a las garantías procesales, consolidando así porque el proceso penal prioriza lo que es la protección del individuo frente a posibilidades de abuso en la obtención de los medios probatorios. Esto se fundamenta en el contenido esencial del artículo 222 del COP, donde señala procedente en sus declaraciones que hayan discrepado sobre hechos o circunstancias que resulten pues marcadamente o notoriamente relevantes para ese proceso que se está llevando. La letra D refiere a lo que es la reconstrucción de los hechos y la experimentación. Se trata a discernimiento muy personal de una prueba que emerge como mecanismo probatorio orientado a verificar la plausibilidad de los acontecimientos que se están investigando. Pero su práctica exige el cumplimiento de condiciones estrictas que aseguren lo que es la fidelidad de la representación, así como la ausencia de cualquier alteración que pueda distorsionar de alguna manera
ya sea de forma superflua, esa realidad procesal investigada, impetrando necesariamente una supervisión judicial estricta y constante para garantizar la validez de esas reconstrucciones que fueron realizadas. Fundamentado esto específicamente en el contenido del artículo 102 del COP, donde señala que se permiten hacer reconstrucciones que sean necesarias y que requieren, pues, obviamente, de una sólida justificación, y así también lo ratifica el doctrinario González. Ya como último punto vamos a referir a lo que son las videoconferencias, la letra E, como medio de prueba. Efectivamente, en Venezuela se admite el uso de las videoconferencias en el proceso, no solamente en el proceso penal, por cuanto este representa una adaptación de esa tecnología de punta que estamos viendo que cada vez se invierte más y más en cada una de esas actividades que desempeñamos a diario cada uno de nosotros, pues, que permite precisamente lo que es la realización de los actos procesales a distancia. No obstante, su implementación debe garantizar el respeto a los principios ya conocidos y que son marcados como una especie de requisitos sine qua non en los procesos. Estos son la transparencia, la inmediación, la contradicción. Su fin último descansa en asegurar que la interacción entre las partes que están involucradas en un proceso y el juez mantenga siempre los estándares necesarios para una adecuada valoración probatoria. Esto se fundamenta también en los artículos 155 del COP, 26 y 49 de la Constitución, que refieren específicamente a el debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Ya para concluir este tema tan maravilloso, bueno, podemos señalar entonces que el estudio que fue llevado a cabo permite, pues, afirmar que efectivamente la libertad probatoria en el proceso penal venezolano se encuentra debidamente estructurada bajo un modelo que es bastante garantista, que establece ciertos límites claros, orientados siempre a proteger lo que son los derechos fundamentales de los seres humanos. De modo que hablar de la admisión de la prueba no depende únicamente de su utilidad, sino que va más allá, que trasciende. Es decir, que también va a depender de la conformidad con los principios de la legalidad y la licitud que rigen el proceso jurídico en Venezuela. Muchas gracias por su atención. Se le invita a esta audiencia, pues, a poder profundizar en este tema del derecho probatorio, promoviendo lo que son pensamientos analíticos, interpretativos, que sean propios, relacionados con lo que es la importancia de las garantías procesales, compartiendo este contenido académico con otros estudiantes de la Universidad Bicentenario de Aragua, y pues que generen, ¿por qué no?, ciertos debates, ciertas discusiones que ayuden a fortalecer el conocimiento jurídico en materia penal en Venezuela. Hasta pronto.